Se calienta la mañanera en Palacio Nacional. Llega nuevamente Reina, la pseudoperiodista que siempre está buscando cómo dejar en mal a la presidenta de México, pero ahora se voló la barda con esto que dijo. Bueno, vamos con Reina porque le prometí el viernes pasado. Gracias, presidenta. Ay, espéreme, me paro. Porque pues yo ni el tiro tapo. Pero bueno. Gracias, presidenta. Si me permite una, ¿cómo le llama Noroña y Anaya? Una moción de… Por alusiones personales. No, una moción de ilustración. Porque le voy a preguntar sobre el Poder Judicial. Y ahí va, espero que se oiga. Así es que para mí es muy sencillo porque no habría motivo por el cual yo tener alguna inclinación, simplemente… ¿Quién está hablando? Conforme a… ¿Quién habla? Sí, se oye, es Ana Patricia Briceño. Y bien, como pregunta específica, ¿en qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? ¿En qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? Pues hay diferentes causales, pero habría que revisarlo, pero en este caso pues el Pleno del Supremo Tribunal pues atenderá a los juzgados de circuito que así lo amerita el caso, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora tiene hasta 2 minutos. Ese ya lo conocíamos porque se hizo viral en las redes, porque ahora ella va a ser magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora. De su respuesta, lo que yo considero más relevante es que dijo, es que el que la entrevistó le dijo muy bien. René Luna Zugish, un expanista, expadrecista, involucrado, hoy presidente del Colegio de Notarios, tiene una notaría que le dio Guillermo Padres y está involucrado en el asunto del cártel inmobiliario de Sonora. Allá tiene acusaciones. A él lo eligieron para que eligiera a los que iban a ser candidatos al Supremo, como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora. Y en el caso de Ana Patricia, la cito porque ella puso en su página, en la página del INE de Conóceles, ella puso que el Estado de Derecho exige perfiles con experiencia probada. Y bueno, yo creo lo que contestó, que no supo responder en qué casos es improcedente un amparo. Con 15 años de experiencia ella, según dice en el derecho, pues sí dejó mucho que pensar en Sonora. Y aparte, pues ella es comadre de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras. Usted ha hablado en las últimas semanas después de la elección y antes también en la promoción del voto, que se iban a acabar los compadrazgos, los amiguismos, las parentelas en el Supremo, en el nuevo Poder Judicial que se va a vivir en México a partir de septiembre. Pero, ¿qué confianza pueden tener los sonorenses en que esto va a suceder si Ana Patricia Briceño Torres ha hecho su carrera prácticamente al amparo de sus compadres? Nada más le pongo un ejemplo. En el último año, presidenta, ella ha desempeñado 4 cargos casi simultáneamente y 2 de ellos fue impugnada, en 2 de ellos. Primero, presidenta comisionada del ISTAI, se opuso otra de las contendientes porque dijo que ella era inelegible para ese puesto. A los diputados de Morena no les importó. También la oposición se opuso, pero ya sabe usted que la oposición pues en México no existe, entonces pues esa es menos relevante. Pero se opuso una con otra contrincante. A ver, repite. ¿Eh? A ver esa última parte.
Ya sé que le estoy endulzando sus oídos con eso, pero… No. pero Tú lo dijiste, no yo. la oposición, lamentablemente para los mexicanos, Presidenta, Sí, es cierto. es muy lamentable que no exista, Es cierto, o que sean… coincido contigo. O sea, el PRI y el PAN quieren los poquitos que quedaron ahí, que son muy malos, pues quieren ellos rescatar, pero obviamente pues el pueblo sabe que no son que no están luchando por sus intereses, ¿verdad? Digo, por los intereses del pueblo, sino por los intereses personales. Bueno, en Sonora pasa lo mismo, algo parecido. Y le pongo este caso porque es una muestra de lo que pasó a nivel nacional, lo que se vive en Sonora. Esta muchacha, yo no sé por qué Gutiérrez Luna querrá que su comadre esté ahí en el Supremo Tribunal de Justicia, y ya la están perfilando para sustituir a don, ¿cómo se llama? A don Rafael Acuña, un jurista probado, él sí, y ya la están perfilando para eso. Y sabe otra cosa, Presidenta, este comité, a modo de Morena, en Sonora, dejó fuera a de verdaderos juristas. Son muy pocos los abogados que son derechos, ¿no? Pero en Sonora hay algunos, y dejaron fuera a uno, no voy a decir su nombre para que no se vuele, pero es muy buen jurista, ha tenido una carrera independiente y no lo consideraron idóneo. ¿Y sabe qué? El dato, que él estuvo en la lucha con usted cuando eran estudiantes en la UNAM, con usted, cuando usted andaba en esas cosas de la UNAM, y quedó fuera. Esas cosas. Y quedó fuera. Digo, él no lo anda presumiendo, ¿verdad? Pero ahí entre toda la entrevista que platicamos, pues salió a relucir eso, de que él dice, me voy a inscribir para ver cómo es esto, si realmente va a ser una oportunidad para el pueblo de que, pues que cambien algo el Poder Judicial, porque efectivamente estaba podrido, o está. Pero ¿qué garantía, Presidenta, puede tener el pueblo de México de que realmente va a cambiar si los que quedaron en Sonora, casi todos los de los acordeones, y los que quedaron, ya ve, pues nomás el ejemplo de la Corte, todos son afines al nuevo sistema, a Morena? Anda por ahí, no sé si lo leyó también en Proceso, este señor analista en políticas públicas, que dice que se está gestando la autocracia en México. Y la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes, si usted se pusiera en los zapatos, no del pueblo que ha votado ciegamente por AMLO, no, por ese pueblo que le ayudó a llegar en el 2018. Sí, porque hay gente que lo adora, eso es un hecho, y que diga lo que él diga, va a estar siempre con él. Entonces, pero hay gente, Presidenta, que en el 2018 creyó, votó, y me refiero a pueblo, a sociedad pública, que no tiene nada que ver con los partidos políticos, y que hoy está totalmente decepcionada. Si usted se pone en sus zapatos y ve, es como lo ve esa gente, que todos, que son los mismos, que Hugo Aguilar trabajó en lo del Tren Maya, que está otra vez todos esos nombres que pues ya hemos dado a conocer mucho aquí y que todo el mundo los ha dado a conocer, Lenia Batres, Esquivel, con toda esa carga de la que trae ahí arrastrando con su tesis. O sea, son gentes inmorales, Presidenta. No lo creo. Bueno, sabrá Dios qué hizo ahí en la UNAM para que le quitaron todos esos cargos. Ha de haber sido también como Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, que tiene pendiente una denuncia allí que está estancada en el sistema anticorrupción de Sonora. Pregunto, ¿quién eligió a esta persona que tú dices? La propuso el Ejecutivo. Por eso, ¿pero quién la eligió? Alfonso Durazo. No, pero ¿quién la eligió? Y ¿quién la eligió? ¿Quién decidió que ella fuera? Pues mire, la eligieron también con Por toda eso, esa experiencia. Mi pregunta es, ¿quién la eligió? Primero, pues yo digo que Sergio Gutiérrez dijo, tú vas a estar ahí en la… ¿Quién la eligió? O sea, ¿quién decidió que quedara con votos? Primero, Sergio Gutiérrez la trajo para que estuviera en el comité de selección, no solo para que estuviera. ¿Pero quién la eligió? ¿Quién decidió que quedara?
¿Quién fue? Para que presidiera el Comité de Selección del Poder Legislativo de México. O sea, ella, con su inexperiencia probada, eligió a los que quedaron en las boletas a nivel nacional. Ah, ella era de la comisión. Era de la comisión. Ah, bueno, pero ¿quién eligió a los que quedaron? Cargos. Eran 4 cargos, le dije, ¿no? Presidente comisional está ahí. Vamos a hacer una historia. Diputada suplente de su comadre Diana Karina Barreras. A ver, pero mira, vamos a hacer una historia. Se abrió una convocatoria para los 3 poderes. Vamos a hablar del tema federal. Una convocatoria para los 3 poderes. Se inscribieron quienes quisieron. Tenían que cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Constitución. Que ella no mínimo cumplió. De promedio, cartas de recomendación, un ensayo. De ahí se hizo una primera selección y después de esa primera selección se hizo otra selección para ver quiénes iban a participar. Para evitar que fuera por dedazo, pues se hizo una tómbola, para que no, aún ya con los seleccionados, pues de esos que al azar, los mejores que habían sido seleccionados por las comisiones, al azar se decidiera por tómbola quién iba a participar en la elección, para evitar que se dijera hubo al final una tómbola. Y de ahí, pues participan en la elección. Igual fue en los estados. Entonces, no es que no haya habido selección, no es que no haya habido revisión de currículums, es decir, hubo una revisión de los que participaron y de ahí a la elección. Ahora, el Poder Judicial, la Corte, los ministros de la Corte que se han manifestado en contra de esta reforma y en general en contra de la 4T políticamente, porque también ellos hacen política, los que se reunieron en lo oscurito con el presidente del PRI, ellas, pues a la mitad del camino decidieron que mejor no participaban. Primero abrieron su convocatoria, se inscribieron y luego dijeron, no, fíjense que mejor no participaban, mejor ya nos echamos para atrás, ya no decidimos. El Senado tuvo que agarrar esos nombres para que participaran y seleccionarlos por tómbola, para que no dijeran que fue su propia comisión quien decidió sobre los propuestos por la Corte. Y sobre eso se hizo la elección. Pues ese es el proceso que se siguió. Es un proceso constitucional. Eso que usted dice, Presidenta, efectivamente, pues da que en los últimos días, ya después de la elección y antes, pues es la realidad de que no fue el pueblo el que eligió a sus jueces magistrados y mucho menos a sus ministros, mucho menos. ¿Quién fue entonces? Pues el mismo sistema, Presidenta. ¿Cuál sistema? Primero los eligieron en una tómbola, luego este comité de dudosa capacidad, como Ana Patricia Briceño, ¿pero cuántos más participaron en ese comité? En Sonora. Los otros todos eran afines a Morena. Dejaron afuera a los, no le digo que dejaron afuera. Por eso, pero para eso había el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, los eligieron en la tómbola y luego y al final los colocaron en acordeones. Ojalá, Presidenta, de verdad, por el bien de México, que se les haya colado un buen jurista por ahí, entre tanto nombre que salió, pero cuando le pregunto… Hugo es un buen jurista, Digo, un buen… Hugo Aguilar es un buen jurista. Ay, Presidenta. Lo que pasa es que hay mucho racismo. No. Racismo. No, esa es otra cosa, Presidenta. Ojalá él, de verdad, yo he tratado a Hugo, lo traté cuando en el Instituto Indigenista, lo he platicado con él, es como todo jurista, pero ¿sabe qué? Hay gente que es muy institucional y como soldados del sistema, haga de cuenta. Yo espero que él se logre despojar de todas esas cosas y que realmente sirva a la sociedad y no sirva al poder ejecutivo o al poder legislativo. Porque cuando le pregunto yo, ¿usted qué le dice a estas personas que están decepcionadas
que ya ni siquiera quisieron ir hoy a las urnas a elegir. Algunas fueron, porque pues gana el civismo de repente, ¿no? Y es más, ahí está diciendo el páramo que anularon las boletas un montón. Entonces, Presidenta, ¿usted qué les dice a ellos? Porque lo que se está viendo es lo mismo que sucedía con el PRI en otros años. Con el PRI. ¿Cedillo qué hizo? A ver, en el 94, ¿qué hizo Cedillo? Pues ya la estaba viendo perdida también Cedillo. Por eso, Cedillo dijo, se va esta corte, entra la nueva corte y la decido yo. Pues así era antes. Pero en el PRI de los 80, ¿cómo era? El Ejecutivo es un pequeño grupo o un poder. Pero aquí tuvo la oportunidad de votar la gente y votó así. No así votó, Presidenta, por le ayudaron. Los jueces, magistrados y ministros del Yo Poder vi cómo Judicial. les llenaban las boletas. Y va a haber un mejor Poder Judicial que el que teníamos antes, porque ahora resulta que el que teníamos antes pues era muy honesto, ¿no? ¿Usted qué le dice a esas personas, a esos ciudadanos que no son ni la oposición? Porque usted también se ha dedicado a decir la oposición esto y me critican y todo, pero ellos son aparte de la sociedad, Presidenta. Eso, pero esta cosa que tú dices, que hay mucha gente que está Sí, decepcionada, hay mucha gente. No lo creo, no lo dicen las encuestas. Pues si tienen miedo también. Ya no, la libertad de expresión tampoco ya es. ¿No? ¿Y no, tú? no es igual. Aquí se ejerce la libertad de expresión al máximo con la presidenta. Bueno, ese es otro tema que vamos a tratar en otra ocasión porque si no se me va a acabar el tiempo y no voy a preguntar lo que tengo que decir, pero la tómbola está amañada, la tómbola está amañada. Pero bueno, no, lo que le quiero decir, ¿usted qué le dice a esta gente? ¿Y usted cree que fue lo que pensó este señor Gutiérrez Luna para poner ahí a su comadre? Pero no, a ver, se hizo una selección, la gente votó, tomó una decisión. ¿Tú no estás de acuerdo con ello? Tienes todo tu derecho y lo manifiestas aquí en la mañanera, está muy bien. Pero, pues es ahora la Constitución está escrita de esta manera. Esa es la manera en que se elige ahora en México al Poder Judicial, de forma democrática. No, Presidenta, no se la elige el presidente o la presidenta. No se trata de estar de acuerdo. Imagínese que tantas cosas no quisiera yo, que tantas cosas no quisiera usted, pero no es cosa de que esto me gusta y esto no me gusta. Es porque el poder del Supremo Tribunal, el Poder Judicial en Sonora siempre ha estado secuestrado por el sistema. Y con estos nuevos, es más, pensábamos que iba a cambiar algo con Rafael Acuña, pero ha tenido las manos atadas también. Y también es institucional y es un buen jurista. Entonces, mis respetos para él. Pero con esta gente nueva que llega, ahora lo van a quitar de ahí, van a poner a esta señora. Y esto es malo para la democracia, para la sociedad sonorense, porque ya sabemos cómo se las gasta Sergio Gutiérrez. Mire que cayó parado, venir con Padres, se lo lleva Padres a Sonora, lo hace su asesor. Luego le da encargo de implementar el nuevo sistema de justicia penal, se desaparece el dinero, no implementa nada, ahí está esa investigación que nunca se ha terminado. Y en el nuevo sistema de justicia penal allá, adivine quién trabajó ahí con él, Ana Patricia Briceño Torres. O sea, ya si hace como pato, como dicen, como ganso, y camina como ganso, pues es ganso. Pues es tu punto de vista. Eso decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso lo decía él. Y eso no es mi punto de vista, es lo que ve la sociedad, esa parte del México profundo que no ve que va a cambiar algo. Y ojalá, además, ni va a cambiar algo porque no se han renovado ni los policías, ni los ministerios públicos, ni las defensorías de oficio, ni las fiscalías en los 32 estados. Eso no se ha movido un gramo y los abusos siguen. Y siguen a la orden del día en todo el país. Yo digo por Sonora, donde se le ve a diario, y por otros estados que me han llegado, pero eso sigue, Presidenta. Entonces, pues es muy triste en lo que hemos caído, y ojalá que este señor José Antonio Aguilar, pues que se le haga la boca chicharrón, para que algo cambie de verdad y que pues ese pesimismo que hay sobre México, pues no sea tan así, que sí. Yo no veo pesimismo.
Yo veo mucho optimismo. Morena tiene al PRI y al PAN allá adentro, pues ¿de dónde viene Gutiérrez Luna? En Sonora Bueno, ándale, han renunciado. Vamos a lo que sigue, Reina, para que… Bueno, y luego Ana Patricia, ¿qué cree? Votaron 200,000 en Sonora y casi más de la mitad votaron por ella, por una desconocida. Pues es que funcionaron los acordeones en Sonora y en México. Entonces, eso es muestra de que no fue el pueblo. Cada persona tuvo una votación diferente, fíjate. No fue el pueblo el que eligió a sus jueces, magistrados y ministros. Bueno, esa es tu Ya opinión. lo vamos a ver, ya lo veremos en el diario cotidiano. Y otra pregunta, Presidenta, que le tengo a usted. Mira dónde los traigo en la mano. Usted ha reconocido, o en las últimas semanas, pues dijo que sí dijo lo que los maestros dicen que dijo. El video ese que anda por ahí, donde usted se comprometió con ellos a derogar la ley del ISSSTE del 2007 y otras cosas. Cuando usted estuvo en campaña, Presidenta, usted ya había pasado los 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, y una de las banderas principales de que la CENTE y de que llevó el expresidente fue justamente lo mismo: derogar la ley del ISSSTE del 2007. No lo hizo. Sí, el Fondo de Pensiones para el Bienestar es equivalente a recuperar la pensión digna. Es más, en algunos casos es mejor para el ingreso que van a recibir de jubilación los que se están jubilando. Es mejor. Ellos no cerramos la puerta de seguir discutiendo y buscando las mejores opciones de jubilación para las maestras y los maestros. Pero lo cierto es que hoy no estamos en la condición cuando se aprobó la reforma del 2007. Hoy hay un fondo de pensiones para el bienestar que a todos los que están con cuentas individuales les da una pensión digna. El fondo de pensiones para el bienestar se aprobó después de o cercano a la elección. Pero quiere no decir cumplió. que la recuperación de la pensión digna bajo un régimen solidario se incorporó a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Eso no existía antes. Sí, ya lo explicaba. Y eso es lo que hemos estado insistiendo permanentemente, y la mayoría de los maestros y maestras lo reconocen. La gran mayoría reconocen el incremento salarial del 9%, que en septiembre será del 10%, reconocen primero el congelamiento y después la disminución de la edad de jubilación para todos los que están en el 10º transitorio, reconocen que se le están condonando a la mayoría las deudas impagables del FOBISSSTE, y reconocen el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que les va a permitir tener una pensión justa y digna. Es decir, no estamos en la condición de la aprobación del 2007. Hoy los maestros tienen acceso a una pensión justa y digna, y eso es lo que hemos estado planteando, que es equivalente pues a la reversión de la ley del 2007, y seguimos trabajando y buscando todavía mejores soluciones para la pensión de las maestras y los maestros. Esos maestros lo han de ser las maestras de México. Sí, esos maestros han de ser del sindicato, del CENTE, no de la CENTE. No, las maestras y los maestros. Porque la CENTE no son las cúpulas sindicales, son las maestras y los maestros quienes lo reconocen. Ya ve que el CENTE siempre ha estado con el sistema, y cómo en estos tiempos iba a ser la excepción. Pero no es el ha CENTE. estado con el PRI, con el PAN. Son las maestras y los maestros. Fíjate, a ver, ¿quién había propuesto? Fíjate la propuesta que nosotros le hicimos, tanto a la CENTE como al CENTE y a los maestros de México, que para discutir la promoción de los maestros y maestras, abramos una discusión desde abajo con las maestras y los maestros. No queremos acordarlo con las cúpulas sindicales, ni con la CENTE, ni con el CENTE. Queremos que opinen las y los maestros de México y que se discuta escuela por escuela.
Y lo que orienten los maestros de México, eso es lo que va a hacer. Fíjate la diferencia. Mi pregunta, Presidenta, para usted es, ¿qué la motivó a usted? ¿O cuál fue el análisis que usted hizo? Si ya había visto que en 6 años AMLO no cumplió con la promesa, ¿por qué usted se comprometió con la CENTE? En aquel momento no existía el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hoy existe. Y el Fondo de Pensiones para el Bienestar recupera las pensiones de las maestras y los maestros que están en cuentas individuales. Entonces, ¿todavía se puede perfeccionar más? Sí, pero en aquel momento no existía la pensión digna que quedó al final del gobierno del presidente López Obrador a través de este esquema. Entonces, es distinta el momento en donde dije ese posicionamiento a lo que existe ahora, que es la recuperación de las pensiones de las maestras y los maestros de México. Fue una promesa discutiendo, vana. Repito, no nos negamos a seguir discutiendo, pero tampoco estamos de acuerdo pues en las formas, en las acciones violentas que se desarrollaron. Pero en ese momento, ¿era una promesa vana, Presidenta, o usted sabía que, bueno, ya lo contesté, que no se podría cumplir? ¿Sí lo contesté o no lo contesté? Bueno, ya dijo que no se puede cumplir porque… No dije eso. Dije que los maestros y las maestras recuperaron su pensión justa con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no estamos en la condición del 2007, cuando se aprobó la reforma, sino en la recuperación de las pensiones justas, dignas, y que seguimos trabajando para que mejoren todavía más. Presidenta, y a la par de este tema de los maestros, ¿qué se está haciendo en su gobierno para nivelar, equilibrar los sueldos, no solo de los maestros, de los médicos? Hay médicos que ganan 13,000 pesos, de los policías que también andan en el ejército, bueno, los policías dependen de los estados. Bueno, los federales, nosotros hay policías federales. Dimos un aumento salarial muy importante a todos los miembros del ejército mexicano este año. La Guardia Nacional también, y en general todos los trabajadores del estado, en la medida que den los recursos públicos, pues nosotros queremos que las y los trabajadores estén mejor. Entonces, estamos trabajando en ello. Pero, por ejemplo, para nivelar, Presidenta, hay gente que gana, administrativos que ganan, ya le decía yo de la directora del Hospital Bienestar de Sonora, pues que gana más de 100,000 pesos. No, pero no sé por qué dices que gana más de 100,000 pesos. Vamos a pedirle de mañana en 8 a Alejandro Schwartz que nos muestre los salarios de los médicos. Fíjate, te puedo dar el ejemplo de la Ciudad de México, que fui jefa de gobierno cuando las y los médicos se incorporaron al IMSS Bienestar, y hacia allá vamos moviéndonos. Había muchos médicos que tenían contratos de honorarios que no les permitían prestaciones sociales. Primero hicimos una nómina especial para los médicos y después se incorporaron al IMSS Bienestar. Pasaron de salarios de 15,000 pesos a salarios de 38,000 pesos o más, con su base. Y ese es el objetivo que tenemos, y seguir aumentando, pues queremos que los médicos tengan los mejores salarios. Y los que son directores de hospitales no tienen la burocracia del sector salud no es como antes. Hoy además son médicos que dirigen un hospital, no es que sea burocracia, son médicos que están organizando a su hospital. Entonces, buscamos siempre los mejores salarios. Y luego no quieren estar en los hospitales públicos porque obviamente pues lo privado les deja más dinero. Bueno, eso me platicaban el otro día allá en la zona de hospitales de Tlalpan se llama, y que no hay médicos, aparte de que no hay medicamentos, por cierto, o hay escasez. Bueno, vamos cerrando, Reina Briazo, 9:15. Presidenta, nada más, Pemex y CFE, ¿se ha hecho algo para que ellos tienen sueldos y pensiones exorbitantes? ¿Cómo pueden ganar más que un maestro, que un médico? Bueno, mucho de ello depende de sus policía? Contratos colectivos que se hicieron en algún momento, y hay que respetar los contratos colectivos y se trabaja siempre con los trabajadores sindicalizados. Ahí ya no se puede cambiar nada.
Pues los servidores públicos de ambas instituciones hoy tienen salarios como el resto del gobierno, ya no tienen aquellos salarios gigantescos que se tenían antes. Bueno, se me quedan unas cosas aquí, pero ahora La próxima. hubo unos cambios acá en los procesos aquí y parece, aunque lo que yo he visto es otra cosa, que ya que podemos participar cada semana en la tómbola. Nada más que como está mañana, pues no todos quedamos en la misma, no todos quedamos cada semana. Pero Reina, te quedaste pendiente el viernes y hoy mira ya tomaste ya tenía casi como 25 minutos de la mañana. No, pero ya a ver si la semana que entra desahogamos estos, bueno, como el turismo legislativo de Sergio Gutiérrez Luna, que se fue a China con su esposa, también diputada. Por cierto, el Universal trae un reportaje muy interesante, Presidenta, que ya lo veremos, ojalá lo pudieran tratar mañana, de que el abuso sexual en la Sedena de algunas soldadas, bueno, hay que checarlo. A ver, ojalá lo pudieran comentar. Sí, ¿qué está pasando ahí? Tiene su protocolo la Sedena y están haciendo buen trabajo. Y porque la Sedena es consentido, pues por eso les aumentaron el sueldo. Pero bueno, gracias. Vamos con Humanismo Mexicano porque ya son 9:16. Chiapas acaba de denunciar que los policías de Guatemala están coludidos con los grupos delincuenciales. El día de ayer se registró una balacera en la zona fronteriza. Si quieren hablamos mañana de eso. Se puede explicar todo lo que ocurrió. Y tienen que tomarse pues medidas y vamos a ver esta publicación del gobernador. Pero si quieren mañana lo comentamos con más detalle para que se... Presidenta, le reportaron si elementos de la policía denominada PACAL cruzaron... A ver, denle el micrófono a la compañera para que se pueda escuchar su pregunta. Muchas gracias, disculpe. Solamente para consultarle si en la reunión de mañana de la mañana del Gabinete de Seguridad le comentaron si este grupo policial denominado PACAL efectivamente cruzó a territorio guatemalteco para continuar con el combate a grupos delictivos que llevó a cabo ayer. Esto parece indicar que sí, lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad. Hasta el momento han tenido reportes de si efectivamente los elementos policíacos de Guatemala están coludidos con las organizaciones criminales. No tenemos información sobre ello, y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron les instruí a que hicieran una mayor investigación. ¿Hay lesionados o bajas de parte de elementos mexicanos? No. Gracias, presidente. Camarógrafo del Canal 11, Dante Gutiérrez. Lo revisamos, no tengo esta... ¿Quieres comentar más sobre esto? Lo asaltaron y falleció, fue asesinado en una sala. Mañana en un momento lo comentamos y vamos a estar cerca ahí de la familia, claro que sí. Bueno, muchas gracias, vamos sobre humanismo mexicano. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. El pasado 5 de junio se cumplieron 147 años del nacimiento de Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por todos y todas como Francisco Villa, un revolucionario que sin duda alguna inspira al humanismo mexicano. Aquel hombre de guerra, sensible a las injusticias sociales, se unió en 1910 a la revolución encabezada por Francisco I. Madero. Como ustedes verán a continuación, sus aportaciones al movimiento maderista no fueron menores y su lealtad a la causa tampoco. La huella que dejó el apóstol de la democracia en Francisco Villa fue imborrable, tanto así que el 8 de diciembre de 1914, en un acto de reconocimiento póstumo y memoria revolucionaria, retomó la iniciativa de la profesora María Arias Bernal para rebautizar con sus propias manos y definitivamente
las calles de San Francisco y Plateros con el nombre de Francisco y Madero. Hoy esta conocida vialidad para todos y todas es prueba de la afinidad y el compromiso que tuvo Francisco Villa con el movimiento democrático y antirreeleccionista del iniciador de la revolución. Veamos el video, por favor. La Revolución Mexicana, la tercera transformación de nuestra historia, logró establecer por primera vez en el mundo los derechos sociales como parte sustancial de la Constitución. La lucha social de la Revolución estuvo representada por las figuras del general Emiliano Zapata y del general Francisco Villa. Conocido como el Centauro del Norte, Villa fue un genio militar que libró las batallas más importantes para derrocar las dictaduras de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta. Villa fue un rebelde perseguido por la justicia que no tenía cabida en la sociedad clasista dominada por los hacendados, empresarios y banqueros que sostenían al gobierno de Porfirio Díaz. Pero un día, Abraham González, uno de los colaboradores más cercanos a Francisco y Madero, lo invitó a sumarse a la rebelión que organizaron contra la dictadura porfirista. Villa contó después: allí escuché por primera vez el nombre venerado de Francisco y Madero. Allí aprendí a amarlo y reverenciarlo, porque venía con su luminoso plan de San Luis, con su fe inquebrantable y con su esfuerzo titánico para luchar por nosotros los pobres, los oprimidos, los explotados. El coraje y el rencor que tenía Villa contra los hacendados y las autoridades porfiristas que lo habían perseguido desde adolescente encontró una causa justa en la Revolución de Madero, así que se unió a la lucha. En octubre de 1910, reclutó hombres y acopió armas. Un mes después, ya había tomado la hacienda y la colonia de Chavarría en Chihuahua, con apenas 375 valientes. Con esta primera acción militar, comenzó la leyenda del Centauro del Norte. En las semanas siguientes, Villa demostró grandes habilidades guerreras. Era temerario en el combate, gran tirador y jinete. Conocía Chihuahua y Durango como la palma de su mano. Tenía don de mando, imponía respeto y disciplina y sabía ganarse la confianza de sus hombres. Era muy carismático y fue junto con Pascual Orozco el jefe revolucionario más importante en el norte. La revolución se extendió por el territorio nacional. Finalmente los revolucionarios, comandados por Madero, impusieron un sitio a Ciudad Juárez. Pascual Orozco y Francisco Villa precipitaron la batalla y tomaron la importante plaza fronteriza. Acto seguido, Porfirio Díaz presentó su renuncia. En el norte, Villa, Orozco y Madero. En el sur, Emiliano Zapata y otros jefes revolucionarios fueron los artífices del triunfo. En las nuevas elecciones presidenciales, Madero arrasó con más del 99% de los votos. El 6 de noviembre de 1911, asumió la presidencia de la República y comenzó el primer gobierno democrático en la historia moderna de México. Villa volvió a tomar las armas para defender al gobierno de Madero cuando Pascual Orozco se rebeló. Victoriano Huerta intentó fusilarlo, pero Madero le salvó la vida. No pudo evitar, sin embargo, que fuera apresado y recluido en la prisión de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Villa, siempre indomable, logró escapar y se refugió en El Paso, Texas. Cuando se enteró de que Madero había sido asesinado, víctima de la traición de Victoriano Huerta, regresó para continuar la lucha que había iniciado con el gran líder democrático, a quien siguió admirando toda su vida. Villa construyó el ejército popular más grande de la historia, la División del Norte. Pese a no haber estudiado ni tener formación castrense, su genio militar y su compromiso con la causa maderista marcaron la historia de México. Durante las siguientes 2 semanas retomaremos desde diversas aristas las acciones y el legado de Pancho Villa, el revolucionario que encarnó los ideales del pueblo. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias.